Qué hermosas son las relaciones, pero también sabemos que requieren de nuestro esfuerzo y compromiso. Hoy vamos a estudiar acerca del pacto y el modelo y cómo este Dios siempre ha querido relacionarse con su pueblo. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Bienvenidos a Comunidad en Estudio, estamos muy felices de que estás ahí del otro lado de la pantalla y hoy nuevamente tengo el gusto de compartir este momento con mi amigo Brian. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Todo bien? Bien, Daniel. ¿Y tú? ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Feliz de poder nuevamente compartir, hablar, dialogar ahí, hacer esto contigo. Estamos felices también de cómo ha avanzado ya este semestre, ¿no? Algunos están retornando a clases, ya en segunda, tercera semana ahí de ya volver a la rutina y queremos darte la bienvenida y animarte si estás pasando por una semana que quizás fue difícil. ¿Qué mejor que unirnos y estudiar la palabra de Dios? Claro, la guía espiritual, la guía social, la guía de todo para nuestras vidas. Uh-huh. Sin duda alguna, el estudio nos acerca más al camino. No quiero decir el camino correcto, pero al camino. Porque a veces la vida es tan complicada, pero gracias a Dios nos ha dejado esta guía y a entrarle con todo. Así es, vamos con todo entonces, amigo. Mira, solo para hacer un recuento ahí de lo que vimos en la semana pasada, estuvimos estudiando acerca de vivir la ley. ¿No? Se ha hablado muchísimo de la ley, si está vigente o no. A veces hablamos mucho de las cosas que la Biblia están explícitamente expresadas, pero yo creo que el problema más de hacer teología con todo eso, que tiene que ver con las cosas que creemos, es cómo vivimos lo que creemos. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? El cómo nosotros poder vivir realmente de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al carácter de Dios, ¿no? Cómo construye nuestro carácter, cómo se integra la ley en nuestro día a día, y cómo suma. Más allá de las palabras, cómo lo podemos aprender o terminar el proceso de aprendizaje de ello. Definitivamente, y tengo una pregunta inicial. Ando medio curioso, ando medio así. Acércate un poquito al micrófono nomás ahí. Está un poco ahí, para que te escuchen bien ahí la Gracias. Gente. No, qué bendición tener un técnico, un pastor técnico worship, no, hombre. Combo completo. Dale. Por estos rumbos. Yo solo para que te escuchen bien, porque lo que dice el hombre es importante. Ay, basta. No, mi pregunta inicial es lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez o la vez más significativa, o si alguna vez lo ha hecho, que Dios te haya invitado a comer? Está buena la pregunta. Digo, porque en la mente nos viene la historia de que Elías oró, le trajo los cuervos pan y etcétera, y Dios los había mandado, pero en tu vida personal, ¿cuándo fue esa vez que Dios te invitó a comer? Que dijo, Daniel, mira, yo pago. Sabes que yo, más que como acordarme, por ejemplo, lo primero que se me vino a la mente son comidas significativas que sentí que fueron como con Dios. De hecho, yo soy de las personas que no tiene problema de comer solo o andar en el carro solo, largos viajes, porque como que siento que son momentos que puedo aprovecharlos con Dios, de hablar, de meditar con Él. Y bueno, y al tú preguntarme eso, yo me recuerdo esos momentos cuando, quizás no me acuerdo uno en específico, pero sí momentos que quizás estaba triste o pasando por situaciones y sentía que compartía cenas con Dios, ¿no? Creo que eso es muy especial, ¿no? Definitivamente, y gracias por compartir, Daniel, por compartir la experiencia. Sin duda alguna, a veces cuando es algo íntimo, es más especial. ¿Y tú tienes alguna historia? Sí, no, la tengo aquí que quiero contarla. Se me vino a la mente antes de empezar a grabar, no lo tenía en el radar, dije que Dios me la traiga al corazón. Y fue una muy especial. Recuerdo que tenía 17 años, estaba terminando mi primer año de contaduría pública en mi vida antigua. Y me fui a colportar a Chiapas. Era mi primera vez colportando solo, fuera como de un entorno familiar o fuera de casa, ¿no? Entonces me tocó la frontera con Guatemala. Así literalmente podías nadar el río y llegar. No lo recomiendo, no lo hagan, pero sí lo hice. Entonces recuerdo que llegamos, no me gusta entrar en esta controversia, sin embargo la experiencia lleva a que la iglesia local no veía bien a la Universidad de Montemorelos. Tenía ahí unos detalles y no recibimos apoyo. Lamentablemente por 1 mes y medio, por no mentirte, viví de limones y 1 kilo de leche de soya que me llevé de Montemorelos. Esa fue mi comida por 1 mes y medio.
terminé hecho huesito, o sea, estaba muy, muy mal. Obviamente caminaba mis 10, 15, 20 kilómetros diarios tocando puertas en el pueblo, orando, y no veía por dónde. Hasta que un día se nos vino al corazón y a la mente, junto con mi compañero, el pastor Julio César Zamora, y le dije, oye, ¿y si cambiamos la estrategia? ¿Cuál? ¿Cómo? Y le dije, ¿por qué no simplemente olvidamos el colportaje y nos ponemos a organizar un programa misionero acá? Algo puede hacer Dios. Va. Empezamos a contactar, nos entramos de un doctor en Guatemala, que ahí está, el lugar se llama el kilómetro 10, así se llama el lugar. Lo visitamos, organizamos, etcétera. Y después de ese evento, los hermanos se acercaron y nos dijeron, muchachos, queremos invitarlos a comer. Fue un oasis. Fue un oasis porque no habíamos comido en un mes y medio una comida bien. Buenas. O sea, literalmente nos hacíamos una limonada y agarramos, gracias a Dios México es muy fructífero, y veíamos un mango en la calle y lo agarrábamos y bendición, pero el cuerpo necesita otros tipos de nutrientes. Entonces, recuerdo esa comida que dije... De las más ricas que... Sí, no, yo de niño era melindroso, terminé con anemia incluso por melindroso de comer, no comía tortillas, pero ese día me aventé... Melindroso es como malo para comer. Sí, como niño quejoso para comer, que no. Nosotros en Chile como. Es mañoso. Mañoso, ándele. El pastor mañoso, ya vi en las redes sociales les comenté, no, el pastor Brian es un mañoso. Hoy no, o piqui, ¿no? Entonces, en esa ocasión me comí hasta 15 tortillas en ese momento. Y dije, Dios, gracias por esta comida, por invitarnos. A partir de ahí no nos faltó desayuno, almuerzo y cena. Y gloria a Dios por la comida. Y la comida tiene muchos fines que vamos a estar tocando porque Dios las utilizó para sellar un pacto. Pero ¿qué te parece si tomamos la cronología del estudio de esta semana? Sí, ok. Sabes, de hecho, vamos a estudiar, de hecho, en un momentito más, eso que me llamó mucho la atención. Cómo Dios, para sellar un pacto, hace una comida, comparte una comida con personas especiales, ¿no? Lo vamos a hablar, pero antes me gustaría hablar como de lo que se habló de esto de... Porque algunos podrán pensar cuando hablamos de la ley como de que es muy difícil vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque como la lucha de Pablo, ¿no? Ese Pablo que decía, lo que no quiero... Eso hago y lo que quiero hacer termino no haciéndolo. Entonces es una lucha que todos tenemos. Pero aquí la buena noticia es algo que se presentó, de hecho, en el primer día de estudio, que tiene que ver con que, bueno, el pueblo, cuando se le dio la instrucción, ellos respondieron en Éxodo 24:3, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Pero ahora esto es interesante, que después de esto... Dios revela algo que ellos tenían que hacer que tenía que ver con la sangre, con la aspersión de la sangre. Y eso era algo que ellos tenían que desde ese momento inculcar en su vida. De que al final nosotros podemos hacer lo bueno y lo correcto gracias al poder que no viene del interior. No, pero viene de Dios. El poder que viene de Dios, ¿no? Ahí te interrumpo un poquito porque me sale la pregunta o la cosquilla o la curiosidad de... ¿Por qué el pueblo de Dios e incluso nosotros no hemos captado la esencia del pacto? Voy a dar un poquito de contexto a lo que digo. Cuando salen de Egipto, lo platicamos 2 lecciones atrás, ellos, el dintel del marco de la puerta, tenían que pintarla con la sangre, ¿no? Sí, correcto. Desde ahí ellos ya estaban marcados con sangre en el pacto con Dios para ser liberados, ¿me explico? Entonces los sacrificios llevan sangre. Sin embargo, a veces pensamos que todas estas, por decir, liturgias o simbolismos a través, a lo mejor hoy en día no hay sangre por medio, pero sí en la Santa Cena el vino no fermentado, lo vemos como un amuleto para el perdón, lo vemos como un amuleto para el decir ahí está la ley, pero no lo vemos realmente como la interiorización del deal o el agreement que tenemos con Dios, del acuerdo que tenemos con Dios. El pueblo de Israel estaba sumergido en una idea de que, oh sí, ahí está la sangre, hoy sí está esto, ahí sí está lo otro, pero como un simbolismo para ser salvos, pero no realmente como una relación con Dios, como un sello distintivo de identidad. Correcto. Entonces, muchas veces batallamos con eso. La sangre, más allá del simbolismo, del amuleto de que sí somos marcados por Dios, es un significado de identidad para con su pueblo. Sí. Es que yo creo que ahí viene también cómo nosotros entendemos los ritos. O sea, ¿por qué Dios reveló todo esto? El fin no era hacer esto, no era el rito en sí, claro. ¿no? No era el objeto o lo que ellos tenían que hacer o la aspersión o cuántas veces tenían que hacerlo, sino que Dios quería comunicar algo mucho más profundo a través de eso, ¿no? Esa palabra comunicar es clave. Porque la relacionamos con instruir,
con enseñar. Porque durante la lección estuvimos hablando de la sangre, del pacto, del santuario, de varios elementos en nuestra relación y adoración con Dios, que más allá de solo mostrar a Dios como un arquitecto, mostrar a Dios como un estratega, mostrar a Dios como alguien creativo, nos muestra a un Dios que agota cualquier oportunidad o cualquier manera para instruir y enseñar a su pueblo. Correcto. Y eso es algo fantástico. Y un Dios que baja al nivel de su pueblo, ¿no? Podría Dios haberse presentado con algo difícil, con algo que ellos no podían haber entendido o experimentado, pero Dios de alguna manera le revela esto para que ellos entiendan estas verdades y que ellos de alguna manera empiecen a experimentarlo, ¿no? Al nivel en el cual ellos estaban, ¿no? Y yo creo que la verdad más importante aquí, discúlpame ahí, solo es eso, ¿no? Que nosotros somos frágiles y nos falta el poder. Si bien es cierto, el pueblo de Israel dijo, nosotros haremos tal cual Dios nos ha dicho, vemos en la historia que no sucedió así. Por más que uno tenga el deseo de obedecer a Dios, a veces nos encontramos luchando con algo más grande que nosotros mismos. Entonces ahí es donde entra que Dios produce el querer como el hacer, que Dios nos da su espíritu, que Dios nos da fuerzas para vencer, ¿no? Sacando una acotación ahí, lo que estás mencionando, Daniel, que ya nos empezamos a aprender cada vez más con estas ideas. Mira, Dios creó el juego, Dios diseñó el juego, Dios creó el juego, Dios jugó el juego y Dios ganó el juego. ¿A qué voy con esto? Puso las bases del pacto desde el principio con la creación, con el sistema de ofrendas y de sacrificios, con el pacto de la circuncisión, con Abraham. Puso los dinteles de sangre. Ahora en el Sinaí con su ley. O sea, me explico que estaba acomodando todas las bases. Luego hace el sistema, ¿cómo te lo diré? No físico, escrito de la ley, los 10 mandamientos. También hace unos fundamentos sociales para cumplimiento de la ley y para la organización del pueblo, las 12 tribus. Correcto. O sea, él pone todas las piezas del juego, pone las reglas, juega el juego y espera que nosotros en respuesta a eso lo obedezcamos y lo cumplamos. Y en el libro de Josué literalmente dice, no podréis servir a Jehová pero Josué les advirtió que no podréis servir a Jehová así como está. O sea, al darnos cuenta que nosotros por nosotros mismos no podemos cumplirlo, ok, Dios dice, ¿saben qué? Les voy a mandar a mi hijo, y entonces Dios vino a cumplir la ley, vino a cumplir su voluntad y a darnos esta oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos esperando para aceptar a Cristo? Y este da con dos vertientes. Uno, como nuestro Salvador personal, claro, si nos estás viendo y no has tomado esta decisión. Y número dos, como un modelo directo de nuestro carácter. Correcto. Es algo muy, muy fuerte. Sí. Sabes que, como tú dices, yo creo que todo apunta a Cristo, ¿no? El aceptarlo, el que Él nos dé la fuerza para vencer. Porque aquí yo me quedé reflexionando en esta pregunta que está en el día domingo, que dice, ¿cuántas veces nosotros también decimos lo mismo de que vamos a hacer lo que Dios nos pide, pero hemos fracasado, ¿no? Y ahí es donde estás en lo cierto. Creo que necesitamos esa experiencia, ¿no? Esa fuerza que va más allá de nosotros mismos. Dios, como tú dices, preparó todo esto, las reglas del juego, pero Él nos dio a su Hijo para jugar por nosotros, para cargar con nuestros pecados, para darnos la victoria, ¿no? Y eso es algo tremendo. Mira, me gustaría que vayamos a algo que me llamó mucho la atención, que es lo que tú hablaste un poquito al principio, que tiene que ver con esto de la comida. ¿Sabes? Para el tiempo de los judíos, después el tiempo de Jesús, el comer juntos era algo muy, muy especial, ¿no? Hoy día estuvimos ahí compartiendo un desayuno muy bonito, muy lindo. Ahí estuvimos compartiendo, está mi familia acá, y ha sido lindo el sentarnos a la mesa y comer. Es interesante que desde el Éxodo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque me recuerdo ese texto que se lo dice a la Odisea, ¿no? Aquí estoy a la puerta y llamo, el que oyó mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. O sea, siempre el deseo de Dios tiene que ver con algo relacional y que lo ejemplifica con una comida juntos. La verdad me emociona esto porque mira aquí lo que estudiamos en el día lunes, que tiene que ver con esta experiencia de estos 73 líderes israelitas, que fue el único momento en que los líderes sellaron el pacto con Dios al comer juntos, ¿no? Es como, vamos a celebrar esto, vamos a celebrar que Dios se ha acercado a nosotros, que estamos haciendo un pacto, que aquí hay un compromiso que estamos realizando, y esto hay que celebrarlo.
y esto vamos a comer juntos, ¿no? Me llama la atención esto de la comida y cómo Dios... Tú sabes que Jesús al venir después a este mundo, la mayoría de las veces tú lo encuentras comiendo con las personas, ¿no? Me encanta. Así que si quieres... De hecho, desde el desierto, o sea, Dios proveía la comida para su pueblo, no les dijo así como que vean a ver qué comen, no, les voy a mandar comida, les voy a mandar el maná para que coman, o sea, es un Dios proveedor. Quiero, a partir de esta parte de la comida un poquito, vamos a ponernos un poquito teológicos por segundos. Para aclarar el término teofanía no nos vamos a complicar la vida, simplemente es el encuentro del humano con lo divino, en este caso con Dios. Sí. Entonces está Moisés, las 73 personas o líderes que tenemos, los 73 ancianos, Aarón, Nadab y Abiú. Entonces Dios los invita a comer, bebieron para cerrar un pacto. Pero aquí... lo importante con nosotros no es que Dios qué comida está ofreciendo, en qué momento nos llama, es si nosotros aceptamos esa comida y si sabemos detectar con quién estamos comiendo. Recuerdo una ocasión cuando estaba colportando, muchas de las experiencias pues son colportando, ¿no? Son el colportaje como forjador del carácter. Recuerdo que era mi primer invierno, estaba con mi compañera y conocimos a un abogado adventista de la iglesia que nos invitó a ir a comer, seleccionó el lugar, nos citó según para proponernos un plan, bueno, nos convenía. Llegamos, nos sentamos y al platicar nos dijo, ¿saben qué? Tengo el contacto con tantas personas, ellos generalmente apoyan al conocer muchachos emprendedores y fácilmente unas 5 colecciones les van a comprar. Les cuesta aproximadamente $35, $40, obviamente en pesos. Esa colección ustedes lo vamos a vender al doble, $80, $100, pero la mitad me la quedo yo y la mitad ustedes. Y si he tenido un tema personal con la cuestión de lucrar con las cosas de la iglesia, no voy con eso. Obviamente algo había raro ahí, pero él nos había invitado a comer porque quería hablar de eso. Claro. Entonces, a veces hay que seleccionar muy bien con quién nos estamos sentando a la mesa. Y no digo de no sentarnos con pecadores y que no sé qué, sino en la parte de la que Dios quiere cerrar su pacto con nosotros como proveedor. Porque en ese momento pues dije, acá hay algo mal. Incluso él, al ver como que nuestra actitud un poquito de, ¿sabe qué? Lo vamos a pensar, le llamamos después, ¿no? Algo así. Nos dice, bueno, con permiso, gracias por invitarnos a comer acá, a invitarme a comer acá, les dejo la cuenta y ya me voy. Sin dinero. Estudiante, claro, no, fue complicada la situación. Me puse un poquito serio bastante y le dije, ¿sabe qué? Con todo respeto, usted nos invitó a comer acá, usted seleccionó el lugar y usted nos estaba ofreciendo el negocio. Y pues yo me retiro, nos retiramos y hasta aquí quedó. Entonces, esta parte de la provisión de la comida de Dios en la teofanía o en el encuentro humano con lo divino tenía un propósito específico, promover, obviamente la provisión, pero proveer también un plan que en representación de todo el pueblo Dios quería cerrar con ellos. Y ese plan les convenía, ese pacto les convenía. Claro, a mí no me convenía ese pacto, definitivamente. ¿No? Claro. ¿Sí? Y de hecho, mira, gracias por tu historia porque el comer es algo especial, ¿no? De hecho, me acuerdo cuando las primeras veces, no sé, yo invitaba a mi esposa a comer y le pagaba, ese acto de pagar, es como a mí me interesa esto, estoy invirtiendo. Exactamente. Ándale. Y es lo que no, quizás esta persona no hizo y quería aprovecharse de ustedes, ¿no? Pero a veces lo tomo como al revés. A veces nosotros somos como esa persona y Dios se sienta a nuestra mesa, invitamos a Dios y a veces nos aprovechamos de eso porque queremos sacar beneficios de Dios y no que nuestra recompensa ya sea el hecho de estar ahí comiendo con Él, ¿no? Yo me imagino que estos líderes al sentarse y a compartir esta mesa tenían yo creo una posición privilegiada. Claro. De hecho, yo digo, bueno, me hubiera encantado ser como estos líderes que compartieron esta comida con Dios, pero también una posición de responsabilidad, ¿no? Y aquí viene la pregunta y quería lanzártela a ti también. ¿Tú crees que ellos tenían más responsabilidad que los demás israelitas al haber vivido esto? ¿Qué piensas tú? A ver si no me funan con lo que voy a decir. Okay. En una película por ahí, para no meternos con marcas, dicen,
un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si conoces cuál es, ponla en los comentarios, ¿no? El tío Ben. El tío Ben, hay una pista. Y claro que sí, lleva una mayor responsabilidad, porque ellos eran representantes de todo el pueblo. Dios había provisto comida para todo el pueblo, el maná, claro. Pero ellos, al ser elegidos, llevaban esta responsabilidad. Es como los pastores. Los pastores somos los sacerdotes o el equivalente. Correcto. Y obviamente vamos a ser juzgados conforme a lo que supimos, también a la responsabilidad, que claro, la salvación es personal, pero también a lo que Dios y los recursos, el talento, el don, todo lo que Dios puso en nuestras manos. Entonces, definitivamente pienso que una mayor responsabilidad había en ellos. Sí, porque a veces nosotros, y gracias por estoy muy de acuerdo contigo, porque a veces nosotros queremos más la bendición. Sí. A veces queremos más la bendición de Dios, pero se nos olvida la responsabilidad que viene con la bendición. Claro. ¿No? Queremos los beneficios que Dios nos da, queremos sentarnos a la mesa con Dios, disfrutar de ese momento, ¿no? Incluso a veces somos como este abogado de queremos sacar beneficios de parte de Dios, pero no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que viene tras la bendición. Porque yo le compartía a los jóvenes que estuve ahí en Charlotte este fin de semana pasado, ¿no? Les decía que Dios nunca bendice para simplemente bendecirte, para que la bendición acabe en ti. Okay. Cuando Dios bendijo a Abraham, por ejemplo, le dijo: a través de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. La bendición en la Biblia siempre termina en alguien más, no termina en ti mismo. Entonces yo creo que, ¿no? Eso está fuerte. Bueno. O sea, analicemos unos segundos eso. ¿Cómo le dijiste? A veces la bendición no cae en ti. La bendición nunca tiene que terminar en ti, sino que tiene que terminar en alguien más, ¿no? Claro. Dios bendice para que tú bendigas, ¿no? Si tan solo entendiéramos eso, no le reclamaríamos tanto a Dios. Así es, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que aprendí en esta semana es eso. Yo quiero pasar momentos así con Dios, yo quiero comprometerme con Dios, yo quiero comer en su mesa, ¿no? Como dice ahí en la iglesia de la Odisea, el mensaje: estoy aquí a la puerta y llamo, ¿no? Si alguno oye mi voz, y nuevamente entra el concepto de cenar. Claro, yo quiero cenar, pero también quiero asumir el compromiso que viene con lo que Dios me da, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Qué hago con eso? Por ejemplo, Dios repartió o ha repartido diferentes dones a cada siervo de Él, a cada humano, y ha hecho un llamado especial a cada uno de ellos, a Moisés como líder. De hecho, haciendo la acotación allí de Moisés, qué casualidad o no, qué diosidencia o propósito en esto. Moisés estuvo con el pueblo cuando salieron de Egipto. Todo el pueblo se portó pésimo. Claro. Pero por un detalle Moisés no entró a la tierra prometida. A ese nivel de bendición también está el nivel de exigencia. Correcto. A los líderes, y no entró. ¿Cuántas más cosas no hizo el pueblo? Me explico. Entonces sí, definitivamente ahí queda sentada esta parte. Mira, y yo creo, para llegar a la última sección, y gracias porque justo dijiste algo que se conecta con lo último, que tiene que ver con que Dios da distintos dones a su pueblo, ¿no? Sabes que en las últimas 2 días de la escuela sabática estuvimos estudiando sobre que Dios quería vivir en medio de su pueblo. Y para esto, como discutimos al principio, Dios trataba de expresarle, de comunicarle, y una de sus maneras de comunicar fue el santuario, ¿no? Cómo Dios le reveló a Moisés tal cual el modelo que él quería, y cómo en el santuario al final todos los elementos apuntaban a Jesús, a su sacrificio, ¿no? Él es el cumplimiento de este santuario. Pero algo que me llama mucho la atención es cómo esto se llevó a cabo. Y yo quería aquí detenerme un poquito, porque tú sabes que la primera mención que en la Biblia existe de que alguien es lleno del Espíritu de Dios, fueron personas que no precisamente se dedicaron a predicar o a hacer milagros, ¿no? Sino que los primeros que se dice en la Biblia que fueron llenos del Espíritu fueron artistas. Fueron personas que hicieron algo con sus manos. Pues fueron Dios mismo es un artista. Exactamente. Lo primero que le hace es crear, ¿no? Y qué interesante esto. A veces nosotros no le damos el lugar que corresponde en la iglesia al arte, a personas que tienen ese deseo de crear, de realizar cosas en distintas áreas. Aquí no hablo de mi área, que es la música, sino que distintas áreas. Somos personas creativas por naturaleza. Y qué lindo es pensar de que ese mismo Dios, que estuvo presente al entregar su espíritu a personas para que construyeran, para que crearan, para que hicieran algo bello, estéticamente bello, es el mismo Dios que quiere que nosotros creemos arte también bello, ¿no? ¿Qué piensas tú?
Para empezar, el arte comunica. El arte comunica lo que hay en la mente y en el corazón del artista. Entonces, el artista realmente no fue se me fue el nombre, el nombre del artista. Tú lo mencionaste hace un momentito. Bueno, eso lo dejamos de tarea. Sí, lo dejamos de tarea. Pónganlos en los comentarios. Yo lo tenía aquí escrito. Aholiab. Aholiab, sí. Si nos equivocamos, sí, pongan en los comentarios. Sí, ok. Dios no es que le dijo a Aholiab, ¿sabes qué? Hazlo como quieras. Le entregó una idea ya hecha de lo que quería realmente. Correcto. ¿Me explico? Entonces, por eso lo llenó del Espíritu Santo. Entonces, al expresar lo que vemos en el santuario, no es solo lo que había en la mente de Aholiab o en su corazón, era lo que había en la mente y el corazón de Dios. El santuario era una expresión, sí teológica, sí del ministerio de Cristo, pero también una expresión desde la parte artística de lo que había en la mente y el corazón de Dios. Y de hecho, si leemos aquí Hechos 7, 47 y 50, que dice: mas Salomón le edificó casas, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Obviamente Dios no estaba sentado o detenido en el santuario, pero era un lugar para que simbólicamente el pueblo supiera que Él estaba entre ellos. Dios es omnipresente y claro que estaba allí. Es algo que mentalmente como humanos no podemos captar. Estaba allí, pero no vivía allí. ¿Me explico? Correcto. Entonces, Dios estaba en todas partes. Y lo podemos conectar ahora con el santuario celestial, que Dios está allí también intercediendo por nosotros actualmente. Pero también, y creo que voy a empujar mi cierre en esta parte, que pues tú, yo, nosotros, todos somos templo del Espíritu. Claro. Y Dios quiere habitar en nosotros. Y Dios quiere poner y expresar lo que había en su mente y corazón, así como lo hizo en el santuario. Sí. Quiere hacerlo con nosotros en nuestra vida. Correcto. Entonces, que seamos templos, seamos personas, seamos santuarios, caminando en este mundo, caminando en medio del mundo, para que Dios se manifieste en medio, no de su pueblo, sino de todos los que lo necesitan. Amén, mi brother. Creo que nos podemos quedar con esa reflexión. Que Dios te ayude, a ti, a todos nosotros, a entender el significado de ser templos de su Espíritu, ¿no? Que también, si hay una manera de expresar lo que tú eres de parte de Dios, que Dios cuando te vea diga: está lleno del Espíritu Santo. Y no tiene que ver con, como te digo, no es limitarte a las cosas que son de iglesia. Estar lleno del Espíritu Santo también es hacer tu labor en donde estés de una manera excelente. Es buscar la excelencia, es buscar la belleza, es buscar una manera de vivir que conecta a las personas con lo más profundo de ellos mismos. Es vivir una vida con sentido, con significado. Viviendo así, tú vas a poder saber: yo no soy yo, no son mis fuerzas. Estoy pudiendo vivir de acuerdo al plan de Dios porque la sangre de Cristo me da esa fuerza, esa fuerza. Así que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana en Comunidad en Estudio. Chao, chao.